Bienvenidos a esta defensa de trabajo final, evolución conjunta de actividad nuclear y formación estelar en galaxias centrales. La expositora Mariana Pereira se encuentra presente en el tribunal. Sí. Bien, yo creo que se me escucha bien ahí, ¿no? Bueno, buenas tardes y gracias por haber venido todos. Bien, bueno, esta es la defensa de mi trabajo final, que se titula así, como dijo recién, Evolución conjunta de actividad nuclear y formación estelar en galaxias centrales, con un enfoque en simulaciones hidrodinámicas, ¿bien? Bajo la dirección de Cintia Ragone. Bueno, esto no debería cambiar. Ya está, ya está. Pues sí. Bien. Capaz que está mal ajustado. Bien, voy a usar la compu, si es que puedo. Es que no se cambia. Para mí sí. Detalles técnicos. Somos argentinos. No. A ver. Acá. ¿Qué tocamos? No sé. A ver. Bien. Bueno, ahí está. Bien. Como motivación de este trabajo es porque cuando estudiamos los modelos de formación y evolución de las galaxias, es necesario incluir un feedback de AGN, ¿sí? Ya vamos a ver qué es bien eso, para poder reproducir las masas de resultados observacionales. Bien, pero en los resultados observacionales encuentran resultados contradictorios porque algunos dicen que el feedback ayuda a la formación estelar, otros que la reduce, otros encuentran resultados mixtos. Entonces, realmente eso nos planteó el objetivo de hacer un análisis más detallado sobre la relación que tienen estas dos cantidades, ¿sí? La actividad nuclear y la formación estelar. Bien, y bueno, con eso estudiamos la correlación entre de estas dos cantidades, la evolución que tienen, ¿sí? Con simulaciones hidrodinámicas cosmológicas. Bien, esto es un pequeño resumen del trabajo que voy a presentar en la presentación. ¿Sí? Primero vamos a ver básicamente qué es una AGN y qué son las BCGs. ¿Sí? Alguna relación con el feedback. Segundo, les voy a presentar las simulaciones que las he mostrado en los seminarios, cuál es el modelo de AGN, el modelo de formación estelar, y luego vamos a ver algunos resultados que más destacamos. Un caso sobre la BCG5 es una de las galaxias,
después una estadística de BCGs, es decir, un análisis de la población de los BCGs, y la correlación entre la formación estelar y la actividad nuclear de todas las galaxias. Bien, y finalmente, bueno, vamos a resumir en las conclusiones. Bien. Bueno, en principio, como dijimos, los núcleos activos de galaxias. Ya lo hemos repetido en los seminarios, pero son la manifestación de acreción en agujeros negros supermasivos, ¿sí? Es decir, hoy en día en la actualidad está bastante aceptado que las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en sus centros, ¿sí? Y a ver si esto anda. Bueno, sí, tiene un agujero negro supermasivo en su centro, bien, en una región muy compacta del orden de miliparsec, y alrededor de este agujero negro, ¿sí?, se encuentra un disco de acreción que es gas en estado de plasma, ¿sí?, que está siendo acretado hacia el agujero negro supermasivo. Bien, esto también está en escala de miliparsec. Y mientras el AGN, digamos, de la galaxia tenga ese disco de acreción, se considera que la galaxia está activa. Si no tiene el disco, no está activa, es una galaxia normal. ¿Bien? Y estas nubes que ven ahí negras, ¿sí?, es una región de nubes de gases a altas velocidades, ¿sí?, que en sus espectros lo podés ver en líneas anchas de los espectros, ¿sí?, y por eso se le dice región de línea ancha, ¿sí?, o VLR. Bien, y rodeando a esta fuente central hay una región toroidal, principalmente de polvo, y tiene algo de gas, bien, que también se encuentra, esto ya estaría en escalas de un parsec aproximadamente. Bien, y ya en regiones exteriores se encuentran esas nubes de gas muy poco densas, ¿sí?, menor a la densidad del aire, ¿sí?, que en los espectros es posible verlo a través de las líneas prohibidas, ¿sí?, y angostas. Por eso se le dice región de líneas angostas, o NLR. Bien, y una de las características importantes de los AGNs es que son algunos de los objetos más luminosos del universo, ¿sí? Tienen luminosidades volumétricas, pueden llegar a 48 ergios sobre segundo. Bien, y los agujeros negros supermasivos tienen masas mayores a 10⁵, 10⁶ masas solares, ¿sí? Bueno, y esta es una característica normalmente presentada, que mientras a mayor reggie hay mayor cantidad de AGNs, ¿bien? Principalmente porque hay más cantidad de gas disponible, ¿sí?, para que sea acretado en la región central de las galaxias. Bien. Hombre. Y una de las características más importantes de los genes que voy a hacer mención en este trabajo, en donde nos enfocamos, es el feedback de AGN, ¿sí? O sea, ese material que es acretado en el disco de acreción hacia el agujero negro, ¿sí? Ese material que es acretado, la energía térmica del material, parte de esa energía térmica se libera en forma de radiación, ¿sí? Pero con una eficiencia muy baja. Bien, entonces el feedback de AGN es prácticamente la interacción entre la acreción y la liberación de energía. Y esta energía puede ser en forma de radiación, puede ser o expulsión de materia, así como outflows o jets, ¿sí? Y esta energía va a ser en diferentes cantidades, de acuerdo si el AGN se encuentra en modo quasar o en modo radio. Bien, esta clasificación es la que han presentado en Gemman y Best del 2014. Y en modo quasar se le suele decir más en las simulaciones, como es este trabajo, pero en las observaciones se suele decir más radiativo, ¿sí?, que hace referencia a propiedades más intrínsecas de la AGN, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene altas tasas de acreción, ¿sí?, libera grandes cantidades de energía, ¿sí?, y se encuentra en modo radiativo, en energía radiativa, ¿sí? Esta radiación es
muy alta puede alcanzar cerca del límite de Eddington. Ya vamos a verlo más tarde también qué es este límite. Y bueno, al suceder esto, que este feedback radiativo tan intenso es capaz de suprimir la formación estelar. O sea, es capaz de calentar el gas, ¿sí? Y que no se puedan formar estrellas. En general se encuentran estos AGNs en más alto redshift, ¿sí? Cuando hay suficientemente gas para generar altas tasas de acreción. Y el modo radio, que es el modo radio también, como dije antes, también se le dice así en las simulaciones, pero en las observaciones se le dice modo cinético o modo jet. Bien, también hace referencia cuando hay bajas tasas de acreción, ¿sí? En las observaciones, en general, es cuando la radiación predominante es cuando hay jet o outflows, ¿sí? Y la firma observable es que o produce calentamiento en el entorno, en el gas, obviamente con mucha menos intensidad que lo haría un modo radiativo, ¿sí? O también puede comprimir el gas circundante, ¿sí? Debido a que estos jets son muy potentes a muy altas velocidades. Bien. En las simulaciones no siempre se modela el jet o el outflow, pero sí, mientras esté en baja tasa de acreción, se le considera que está en modo radio, como el caso que en este trabajo. ¿Sí? Y bueno, esto se encuentra más a bajo redshift cuando hay menos cantidad de gas. Bien. Bien, un caso especial de feedback de AGN se da en estas galaxias, en las galaxias BCG. Las galaxias BCG son las más brillantes y masivas del universo, ¿sí? BCG es por galaxia más brillante de cúmulos de galaxias, ¿sí? Y están típicamente situadas en los centros de los cúmulos, ¿sí? En los centros de los cúmulos o en la cercanía de los centros de los cúmulos, pero normalmente ahí en la región donde hay mayor densidad, ¿sí? Por eso también son galaxias muy masivas. En general, el rango de masas de estas galaxias depende del autor, ¿sí? En particular acá he citado el de Kravtsov del 2014, que dicen que las masas andan entre 10 a la 11 y 10 a la 12 masas solares, dentro de una apertura de 50 kiloparsecs, ¿sí? Pero en general casi siempre es entre 10 a la 11 y 10 a la 12, ¿sí? Y son, como dije, galaxias muy brillantes, las magnitudes en R puede ser entre menos 21 y menos 23, de acuerdo a un trabajo de Wen, y del 2012. En general estas galaxias se han formado, ¿sí? Más antes en el tiempo que galaxias típicas, ¿sí? Entonces, su pico de formación estelar fue antes en el tiempo, ¿sí? Por estar en regiones tan densas como lo son los cúmulos, y hoy en día, ¿sí? Ya han agotado su gas disponible, ¿sí? Y por eso se encuentran con bajas tasas de acreción. Es decir, en general, las BCG son rojas, ¿sí? O pasivas. Bien. Bajas tasas de acreción, acá muestro aproximadamente menor a 3 masas solares por año, por debajo de redshift 0.4. Bien. Y bueno, y estas galaxias, al ser tan masivas, también tienen sus agujeros negros supermasivos, que son muy masivos, ¿sí? Están o a bajo redshift, pueden estar entre 10 a la 8 y 10 a la 9 masas solares. Bueno, cuya energía puede influir de manera significativa en el entorno, ¿sí? Superando escalas de kiloparsecs, superando la galaxia. Bien. Esto es un breve cartoon o esquema que lo he mostrado en los seminarios, pero por ahí hay que tenerlo en cuenta cuando estamos viendo cómo evoluciona la masa, cómo crecen estas galaxias, ¿sí? En general, el consenso que más se ha aceptado sobre la formación de las BCGs es que a redshift alto, ¿sí? Aproximadamente redshift 2, estas galaxias
crecen por fusiones mayores y húmedas, se le dice, ¿sí? Es decir, por fusiones con galaxias con masas similares y son ricas en gas. Bien. Y en estos primeros instantes de tiempo en el que está creciendo la galaxia, las que se están fusionando están compitiendo en masa para ser la progenitora principal, ¿sí? Y ya Reggie 1, ¿sí? La BCG está bastante formada en la región central, ¿sí? Con una diferencia de masa con respecto a los satélites. Estos circuitos vendrían a ser galaxias satélites, y empieza una etapa en donde crece la BCG más que todo por fusiones menores, secas, es decir, fusiones con galaxias de menor masa y con galaxias pobres en gas, ¿sí? Y también puede ser por acreción difusa, es decir, por acreción del material del medio intracúmulo, ¿sí? Que en las observaciones se suele considerar que se llama intercluster light, ¿sí? Luz de intracúmulo. Bien, algunas consideraciones sobre la relación que tiene el AGN en las BCGs. He citado algunos trabajos acá, en mi trabajo final he citado mucho más, de Javaserla Rondo, en particular en 2012, 2013 y 2015. Ellos se dedican particularmente a estudiar la emisión en rayos X de los cúmulos y encuentran que el pico de emisión está en la región central, donde está la galaxia, ¿sí? Y ya en regiones más exteriores pueden ver huecos, ¿sí? En esa emisión, principalmente porque los jets o el material o el feedback que salió del centro de la galaxia central fue capaz de empujar el gas del medio intracúmulo, ¿sí? Generar esos huecos, o llamado también cavidades en rayos X. Y ellos, particularmente en el trabajo del 2015, estuvieron estudiando las propiedades de estas cavidades, ¿sí? Provocadas por el feedback, como dije recién, y he puesto una acá en particular, que es la potencia de la cavidad, se le suele decir, pero es cómo va creciendo, qué tan potente es el feedback que sale de la BCG, o de la galaxia central. Pero encuentran que en general se mantiene bastante constante esta propiedad, es decir, que el feedback el feedback, en particular el modo radio, porque es abajo, y ellos determinaron que está en modo radio, no ha cambiado a lo largo del tiempo, por lo menos en la muestra que ellos estudiaron, ¿sí? Y acá, bueno, cité otro trabajo, porque en particular en estos dos trabajos, tanto en el Deja de hacer la ronda del 2015 y ese del 2022, determinaron que las SGs con AGN son mayores a más alto redshift, ¿sí? Principalmente por esta razón que hablamos recién. A más alto redshift tienen más gas disponible, ¿sí? Y acá lo que quiero hacer énfasis es en la importancia del feedback en los modelos de formación de galaxias, ¿sí? En particular, el cooling flow es un tema en debate todavía. El cooling flow es flujos de enfriamiento, es decir, flujos de masa que caen hacia la región central. Si pensamos, la BCG se encuentra dentro de un cúmulo de galaxias, ¿sí? Y un cúmulo de galaxias que tiene el medio intracúmulo, que es gas, estrellas, que este material en los modelos predicen que el tiempo de caída, de enfriamiento del gas y de caída hacia la región central es menor a la edad del universo. Eso quiere decir que debería caer este gas hacia la BCG y reponer los reservorios de gas que tiene.
pero esto es... uy, bueno, bueno, pero las observaciones no respaldan estas predicciones, ¿sí? En general, en las observaciones se encuentra que la fracción de gas que cae hacia la galaxia central es muy baja, ¿sí? Entonces, todavía es un tema en debate importante. Bueno, esto no anda. A ver, está titilando. Fíjate. A ver, prueba con estas que están acá. Prueba con esas que están ahí. Sí, bueno. Bien. Entonces, este mecanismo, si entonces los modelos se introduce el feedback de AGN para prevenir esa caída de gas, ¿sí?, hacia la galaxia central, ¿sí? Ahí se está probando. Y, pero, bueno, por eso se le dice Cooley-Frog problem, porque es todavía contradictorio. Bien, y otra de las razones fundamental de la importancia del feedback de AGN en los modelos de formación de galaxias es la creación de masas excesivas, ¿sí? Yo ya lo he nombrado en los seminarios, pero, por ejemplo, acá vemos que si el feedback no se incluye en los modelos, las masas de las galaxias superan más de un orden de magnitud, ¿sí? Por ejemplo, acá cité el trabajo de Rabón y Figueroa del 2013, ¿sí? Los cuadraditos negros son galaxias simuladas sin AGN, sin el feedback, y los triangulitos rojos son galaxias activas. Y ven que hay una linita a puntos que está por debajo de los triángulos rojos, que son datos observacionales. Entonces, si no se incluye el feedback, ¿sí?, las masas son más de un orden de magnitud, son muy masivas, no se detienen la formación estelar, ¿sí? Y si se incluye el feedback, reproduce los datos observacionales. Bien, como puse, por lo que este mecanismo es necesario para calentar el gas y regular la formación estelar, ¿sí?, en las galaxias. Bien. Con respecto a la relación que hay entre que es el principal objeto de este trabajo, la relación que hay entre la actividad nuclear y la formación estelar, he citado algunos trabajos acá, que también los he presentado antes, que dicen esta contradicción entre si el feedback ayuda o no a la formación estelar, ¿sí? En particular, si están tomados son trabajos con diferentes bandas espectrales, ¿sí?, con diferentes masas, redshift, y las flechas significan, por ejemplo, la flecha azul, que los cuásares, como dicen ellos, tienen SFR más altas que las galaxias no activas. Los cuásares son galaxias con un núcleo activo, ¿sí? Y en cambio, las flechitas rojas hacia abajo, ¿ahora anda? ¿Sí? Gracias. Sí, ahí está. Bien. Bueno, y las flechitas rojas significan que estos trabajos dicen que el feedback de AGN es capaz de suprimir la formación estelar. Bien. Estos, recalqué acá que no son trabajos con galaxias BCG, sino con galaxias en general, sí, típicas. Y de hecho lo vemos ahí en los rangos de masa, día a la 10, día a la 12, día a la 8. Vale. Bien. Acá son unos trabajos más que en particular los trabajos anteriores usan una metodología de comparar galaxias con AGN a galaxias control, se le dice, galaxias que no tienen AGN. Pero estos trabajos, por ejemplo, el MUCG también hace ese procedimiento, ¿sí? Y también son tomados en diferentes rangos espectrales,
con diferentes rangos de masas y de redshift. Y en particular, ¿sí? Si vemos ahí Montillas y Jankar del 2022, sugieren que el AGN desempeña un papel menor, o sea que no es tan importante en su primera formación estelar. Y Mulcahy encuentran resultados mixtos, ¿sí? Que obtienen que las galaxias sin AGN y con AGNs ocupan un gran rango de tasa de formación estelar. Y el trabajo de Martín Navarro del 2022, en particular, este sí lo han hecho con galaxias centrales, con, con masas un poco más chicas, en cúmulos más chiquitos, y encuentran que ambas tasas, ¿sí? ¿Sí? Que tanto la tasa de formación estelar de las galaxias con AGN o sin AGN disminuye a lo largo del tiempo, pero las que tienen AGN a bajo redshift aumenta la tasa de formación estelar. Eso encuentra. ¿Bien? Vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, esto nos da una idea de que realmente todavía hay muchos resultados contradictorios sobre realmente cómo es la relación entre ambas cantidades. Esta figura que pongo acá se suele decir las historias cósmicas observadas del crecimiento de los agujeros negros y de la formación estelar. En particular es la densidad de tasa de acreción y la densidad de formación estelar. ¿Sí? La franja gris es la densidad de formación estelar y los puntos negros, ¿sí? Es la densidad de tasa de acreción. ¿Sí? Bueno, para datos observacionales, en particular en los de rayos X, ¿sí? Que son los determinados en trabajo de Vito. Y los otros puntos también es la tasa de densidad de acreción, pero es negros, pero de otros trabajos observacionales, ¿sí? Y todas las líneas celestes son todos resultados teóricos. Bien, fíjense en que este trabajo lo han estudiado con... Te dejo ese. ¿Ando bien, Jorge? Claro, ¿En medio? Bien. Bueno. Bien, y en este trabajo, fíjense que la historia de formación estelar y de acreción, ambos encuentran un pico alrededor de redshift 2, redshift 1, que es lo que normalmente conocemos, ¿sí? Para galaxias típicas, ¿sí? Como la Vía Láctea, digamos, o sea, galaxias entre día a la 10 y día a la 11 masas solares. Bien. Voy a empezar un poco con las simulaciones. Estas son las que utilizamos, son simulaciones hidrodinámicas cosmológicas. Y esto que ven acá es un corte, ¿sí? De un Vox cosmológico de 1 gigaparsec, ¿sí? Que solo tiene materia oscura de baja resolución. Y es lo que se le suele decir gravity only, ¿sí? Y creo que lo dije, pero es 1 gigaparsec por 1 gigaparsec, ¿sí? Es un box, un cubo. Bien, a este box es donde se hace una técnica que se llama resimulación, ¿sí? Debido a que los procesos que se quieren estudiar de AGN o de cúmulos o dentro de las galaxias, es prácticamente, lo ideal sería simulaciones de alta resolución, ¿sí? Y de gran escala, como lo es este box, pero es prácticamente prohibitivo computacionalmente, ¿sí? Entonces, esta técnica que se utiliza se llama zoom in, ¿sí? Que es agarrar regiones, por ejemplo, esos cuadraditos verdes, agarrar regiones y resimularlo, ¿sí? Con mayor resolución, es decir, que las partículas de materia oscura, que son grandes, ¿sí? Como que se rompen, digamos, se agregan partículas mucho más chiquitas, ¿sí? En estas regiones y se vuelve a hacer la simulación, ¿sí? Y entonces a bajo Redshift, a Redshift 0, se encuentran ya los objetos formados, ¿sí? Con la información que necesitamos y que reproducen en mayor medida las observaciones, ¿sí? Bueno, como puse acá, estas regiones
¿sí? Tienen 65 megaparsec, 65 megaparsec, y bueno, estas son las masas por partícula, y el softening para agujeros negros y estrellas es de 3 kiloparsec, ¿sí? En particular, hemos tomado cada una de estas regiones, tienen cúmulos, ¿sí? Pueden tener un cúmulo o varios cúmulos, y hemos tomado el cúmulo más masivo en este trabajo de cada una de estas regiones. Son 29 regiones, así que nos quedamos con 29, con 29 cúmulos, ¿sí? Acá vemos un pequeño histograma de las masas de estos cúmulos, ¿sí? Son 24 de cúmulos más masivos, que está entre Diala 12, ¿sí? Diala 15, ¿sí? Y estos están en Diala 14, ¿bien? Una vez que se hace con alta resolución, lo que se hace es introducirle toda la física y la hidrodinámica, o física sub-bit, se le dice, que es el cooling, la formación estelar, el feedback estelar, modelos de crecimiento de agujeros y el feedback de GN. Sí. Bien, ¿cómo son los agujeros negros en las simulaciones? Tanto el modelo de sí, el modelo de AGN que presenté anteriormente, ¿sí? No es posible resolverlo con estas simulaciones, ¿no? Entonces, una partícula de un agujero negro tiene toda la física, ¿sí? Para poder reproducir, por ejemplo, las tasas de acreción y el feedback de AGN. Bien, y cada partícula está representada por, cada agujero negro está representado por partículas solo sujetas a fuerzas gravitacionales, ¿sí? Entonces, cada crucecitas de ahí son un agujero negro, ¿sí? Esta figura que puse acá es de un cúmulo de galaxias particular, uno que tiene baja masa, ¿sí? Acá está la galaxia dominante, y las galaxias satélites. Si vemos, estas simulaciones tienen un mecanismo de reposicionamiento del agujero negro para que no salte una galaxia a otra, o no salte mucho, suficiente, ¿sí? Y vemos que se mantienen, sobre todo, adentro de las galaxias. Pero ahí vemos muchas cruces, entonces eso quiere decir que galaxias que se han encontrado con la galaxia dominante han perdido su agujero negro ahí cercana de la dominante, ¿sí? Y de hecho la cruz marrón es la galaxia, es el agujero negro más masivo que se encuentra en la galaxia más masiva, que es la BCG. ¿Sí? En particular, introducimos las simulaciones, introducen o hacen el seeding o la siembra del agujero negro en las galaxias cuando los halos de las galaxias, ¿sí? Adquieren un mínimo de masa, 10 a la 11 masas solares, ¿sí? Con una masa de seeding de 10 a la 6 masas solares. Bien, el modelo de AGN de las simulaciones ya lo he presentado en los trabajos, los seminarios, ¿sí? Los black holes se hace el seeding, la siembra, empiezan a crecer, y pueden crecer por acreción o por fusiones con otros agujeros negros. Bien, y la acreción está modelizada con Bondi, ¿sí? Con Bondi, del trabajo de 1952, y en donde la tasa de acreción es el mínimo entre la tasa de acreción de Bondi y el límite de Einstein, ¿sí? El Bondi prácticamente tiene todas las propiedades del gas circundante, ¿sí? En donde te dice que va a acretar sobre un objeto compacto, ¿sí? Y el límite de Einstein lo que hace es limitar, ¿sí? El crecimiento de la energía que se libera del agujero negro para que la presión de radiación no supere a la gravedad y colapse, ¿sí? O sea, se rompa el agujero. Bien, prácticamente ese es el modelo que usa estas simulaciones. El feedback está dado por esta ecuación, que prácticamente tiene la tasa de acreción
¿sí? Del agujero por estos dos coeficientes. El coeficiente de epsilon R es el que está acá en Eddington, ¿sí? Que es la eficiencia de radiación. Cuánta materia que se acreta es liberada en energía, ¿sí? Y el coeficiente epsilon F es cuánta de esa energía se acopla al gas circundante. ¿Bien? Esto yo lo voy a recordar más adelante en la presentación, pero en estas simulaciones, cuando el feedback, ¿sí? El feedback transiciona de un modo a otro, estando de cuásar a radio, ¿sí? Es cuando cruza este límite, ¿sí? La tasa de acreción sobre la tasa de Eddington es igual a 10 a la menos 2. Entonces, valores por encima están en modo cuásar, o sea, altas tasas de acreción, cercanas a Eddington, y por debajo de 10 a la menos 2 están en modo radio. ¿Sí? Paso un poquito más rápido para llegar a los resultados. ¿Sí? El modelo de formación estelar que tiene estas simulaciones prácticamente está basado en las prescripciones de Springhill y Henrys del 2003, ¿sí? Donde acá, en los círculos azules son cualquier otra partícula, pero los rojas que puse ahí son las partículas de gas. En este caso, las partículas de gas que alcanzan, ¿sí? Una densidad superior a 0.1 por centímetro a la menos 3 y una temperatura inferior a 2.5 por 10 a la menos 5, por 10 a la 5 Kelvin, se encuentra en estado multifase. Es decir, que la partícula tiene una fase caliente y una fase fría. La fase caliente es la que va a seguir todas las ecuaciones de la hidrodinámica, y la fase caliente, y la fase fría es la que va a suministrar el combustible para la formación estelar, ¿sí? Una vez que se cumplan estas condiciones, las partículas están en el estado multifase, ¿sí? Y pueden tener tasa de formación estelar de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Fíjense que depende del tiempo, en particular, ρ de ρ de estrellita es la densidad de estrellas, ¿sí? Estelar, y ρ c es la densidad de fases frías, ¿sí? Bien, bueno, empezamos con los resultados. ¿Qué hicimos en el trabajo? En particular, ¿sí? Cada identificación del halo lo hace las simulaciones, ¿sí? Y también en las simulaciones tiene un algoritmo que se llama Subfine que identifica las estructuras dentro de los halos o cúmulos, ¿sí? A estas subestructuras se le dice subhalo, ¿sí? Que es la galaxia. Bien, pero el subhalo principal es el que contiene la galaxia BCG, ¿sí? En la región central, más el medio intracúmulo, ¿sí? El ICM, ¿sí? Que en las observaciones se le suele decir ICL. Bien, pero debido a que es bastante complejo poder separar la BCG del medio intracúmulo, han surgido diferentes definiciones hasta qué tamaño es una BCG, ¿sí? Y hemos optado por un radio dentro de 50 kiloparsec, ¿sí? Entonces, todas las propiedades que reportamos de las simulaciones para estudiarlas están dentro de 50 kiloparsec, ¿sí? O por lo menos las masas. Bien, y en este gráfico lo que vemos es prácticamente un corte en X y un corte en Y, ¿sí? Fijo para la densidad máxima, ¿sí? Entonces, prácticamente se puede ver que dentro de 50 kiloparsec estamos quedándonos con la mayor densidad de la densidad de masa por partícula, ¿sí? Bien, un segundito. Dentro de lo que el primer análisis que nombré al principio cuando mostré los contenidos es
es un análisis de un caso, es decir, el análisis de una galaxia particular. Las simulaciones están enumeradas, así que esta es la número 5, ¿sí? Y la elección de mostrar la evolución de esta galaxia fue principalmente porque es una galaxia que pertenece a un cúmulo de los menos masivos, que nombré al principio, así que no ha sufrido fusiones mayores, digamos, que puedan hacer saltos de masa, ¿sí? Pero así que es una galaxia bastante tranquila. Bien, ¿qué podemos ver en estos cuadros? Acá tenemos masa masa estelar, ¿sí? Masa de gas, tasa de formación estelar y temperatura ponderada por masa de partícula. ¿Sí? La masa estelar y la tasa de formación estelar las reportamos directamente de las simulaciones. Y la masa de gas, lo que hicimos es reportar la masa de las partículas de gas dentro de 50 kiloparse y las sumamos todas y te da la masa para cada uno de los instantes de tiempo, o snapshot, le decimos también. ¿Sí? Y la temperatura ponderada por masa de partículas, ¿sí? Es una ecuación simple. Bien, ¿qué podemos ver acá? En los primeros dos GIR, ¿sí? Esto es look back time, ¿sí? Arriba tenemos redshift. En los primeros 2 GIR, para cada una de las figuras, vamos a ver que la masa estelar crece aproximadamente 2 órdenes de magnitud, crece mucho, ¿sí? La masa de gas crece un factor 5, ¿sí? La temperatura crece alrededor de un orden de magnitud, y la tasa de formación estelar, ¿sí? Alcanza su máximo dentro de estos 2 GIR, ¿sí? O sea, ese punto de ahí es un estallido de formación estelar que ha tenido la galaxia y más o menos está en 200 masas solares por año, ¿sí? Pero luego decrece. ¿Bien? ¿Qué pasa en los últimos 10 GIR? ¿Sí? No se ve crecimientos abruptos de masa, la masa estelar crece mucho menos de un orden de magnitud, alrededor del factor 2, 3, ¿sí? La masa estelar, y la masa de gas, ¿sí? Disminuye un factor 4, ¿sí? Y la temperatura del gas sí crece, aumenta un orden de magnitud, ¿sí? O sea, ha sido calentado el gas. Bien. En particular, acá está este decrecimiento de gas, ¿sí? Sugerimos que son dos escenarios posibles, ¿sí? O parte de este gas, este gas que ha disminuido aquí, ha sido consumido para la formación estelar, o ha sido calentado por el feedback de AQN, se ha expandido y ha superado los 50 kiloparsecs, donde estuvimos midiendo las propiedades. Bien. También estudiamos la evolución de las propiedades de los agujeros negros, del agujero negro de esta galaxia. Y ¿qué vemos acá? Fíjense, esta es la distancia del agujero negro, desde el centro del agujero negro al centro de la BCG, ¿sí? ¿Para qué hicimos este control? Justamente por esta razón de que como son galaxias centrales y sufren interacciones dinámicas todo el tiempo, es posible que en los modelos numéricos se escape el agujero negro, ¿sí? Entonces, las distancias en donde estaba el agujero negro supermasivo, y si el agujero negro supermasivo no se encontraba dentro de un radio, que lo fijamos en 10 kiloparsecs, si se encontraba ahí, ¿sí? Lo sacamos de ese instante de tiempo o snapshot, lo sacamos de los resultados, ¿sí? Así que ese, en particular, en la BCG5, ese snapshot, ese no está, sí, que es ese que falta ahí, ese huequito. Bien, y ¿qué podemos ver en el crecimiento de masa dentro de los dos primeros GIR, ¿sí? Acá, el crecimiento de masa crece a aproximadamente 3 órdenes de magnitud, ¿sí? Y la tasa de acreción también alcanza su máximo, de igual forma que la tasa de formación estelar, en este punto, que son aproximadamente 10 masas solares por año, ¿sí? Y este gráfico lo que muestra es, los puntos azules son el radio en el cual lo definimos como escala de acreción y de feedback en las simulaciones.
¿sí? Es decir, es parado dentro del agujero negro un radio, ¿sí? En el cual se miden las propiedades de Bondi, ¿sí? De la tasa de acreción dentro de ese radio, y ese mismo radio es en donde la energía de fibra se va a posicionar, ¿sí? Hasta ese radio, ¿sí? Y la línea, los puntitos celestes, es el radio a mitad de masa del subhalo principal, ¿sí? Del subhalo donde vive la BCG. Y dentro de los primeros 2 Yair se ve que ambos tamaños crecen conjuntamente, ¿sí? Entonces está posicionando la energía dentro de la galaxia prácticamente, ¿sí? Y luego, ¿sí? A lo largo de los últimos 10 Yair, la masa del agujero negro, ¿sí? Aumenta progresivamente, como vemos acá, con pequeños saltos, porque, como dijimos, esta galaxia no tuvo fusiones mayores, es más probable que haya tenido fusiones menores, entonces los agujeros que se han fusionado son más chiquitos, entonces esos saltitos ahí que se ven, que acá este gráfico es un zoom de esos saltos, es por crecimiento de la masa del agujero por fusiones, ¿sí? Pero son saltos chicos. Bien, y bueno, la tasa de acreción muestra grandes oscilaciones, pero tiende a disminuir, ¿sí? Y el radio se estabiliza prácticamente en 25 kiloparsec, pero el tamaño del subhalo y de la galaxia aumenta, ¿sí? El subhalo puede llegar a... en este caso es un poco menos de 1 megaparsec, ¿sí? Pero en otras galaxias puede llegar a 1 megaparsec, ¿sí? O sea, prácticamente gran parte del cúmulo, ¿bien? Pero si pensamos también el radio, ¿sí? En el que estamos considerando las propiedades son 50 kiloparsec y el radio de influencia del agujero negro, es decir, la energía que está liberando es dentro de 25, a bajo regio, ¿no? Que sería de este lado. Bien. Como nuestro objetivo es estudiar la relación que hay entre la actividad nuclear y la formación estelar, ¿sí? Acá vemos la relación de ambas cantidades y vemos que la tasa de formación estelar como la acreción, ¿sí? Crecen en los primeros 2 Yair, ¿sí? Esto es un pequeño zoom, ¿sí? La tasa de formación estelar está creciendo, una vez que se hizo el sign del agujero, esta empieza a crecer y están bastante correlacionadas, ¿sí? Por encima de esta línea roja es la que marca el límite de modo cuásar a radio, así que por encima se encuentra en modo cuásar y por debajo en modo radio, ¿sí? Y acá vemos otro intervalo de tiempo, ¿sí? Con un zoom de esta figura, en el cual se ve que van anticorrelacionadas ambas funciones, ¿sí? Prácticamente eso, ¿bien? Ya vamos a charlar un poquito más al respecto. Y acá es un análisis estadístico de la población de las BCGs, ¿sí? Todas las líneas azules representan la mediana de las BCGs y todos los sombreados son los cuartiles, ¿sí? Los percentiles, cuartiles Q1 y Q3, que son los percentiles 25 y 75. ¿Sí? Las líneas grises representan los crecimientos de estas propiedades de las galaxias que están en cúmulos menos masivos. Y los puntos grises son datos observacionales. Vemos que la masa estelar en este rango de Redshift coincide con los datos observacionales, ¿sí? Y los primeros 2 Yair, ¿sí? Las 3 cantidades crecen, ¿sí? La masa estelar crece 2 órdenes de magnitud, ¿sí? Muy similar a la BCG 5. Crece la masa de gas, ¿sí? Un factor 2, 3, y la temperatura por partícula también, ¿sí? Y en los últimos 10 Yair, no es muy diferente a la galaxia BCG 5, ¿no? La mediana de la masa estelar se duplica, la masa de gas disminuye un factor 2 y la temperatura, ¿sí? Aumenta un orden de magnitud,
Bien, esto es también otra cantidad dentro de 50 kiloparsec, como dijimos al principio con la BCG5, que es la tasa de formación estelar, ¿sí? Vemos que está referenciada con un montón de datos observacionales, todos los simbolitos son datos observacionales, y la línea a trazos negras son resultados de simulaciones, de otras simulaciones que se llaman FEIB, del trabajo de Hendel, ¿sí? También dentro de 50 kiloparsec y con cúmulos de alrededor de 10 a la 14 solar. Bien, por encima de 10 a la 14. Bien, ¿y qué se ve en la evolución de la tasa de formación estelar de la población? Es que hay un pico, ¿sí? Esto se me ha corrido cuando lo puse. El pico, ¿sí? Más o menos en 11.8 GeIR, ¿sí? Y luego un decrecimiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Prácticamente se ve que parece que las simulaciones reproducen abajo, están de acuerdo con los datos observacionales en que las galaxias son apagadas a bajo redshift, pero sin embargo acá este crecimiento se puede ver aquí en las simulaciones tienen un efecto residual de formación estelar, ¿sí? Esto ya fue reportado en el trabajo de Ragone del 2018, que es un trabajo con estas simulaciones. ¿Sí? Prácticamente eso. Bien, tenemos un público. Bueno, estos son también lo mismo para que la galaxia individual son del conjunto de galaxias. Fíjense que las masas de los agujeros negros, ¿sí? También crecen 2 órdenes de magnitud en los primeros 2 GeIR y luego crece alrededor de 1 orden de magnitud, ¿sí? Controlamos para todas las galaxias que los agujeros negros estén dentro de ellas, ¿sí? Snapshots en donde no estaban, instantes de tiempo donde no estaban, fueron descartados del estudio y siempre vemos que siempre la mediana se encuentra dentro del software gravitacional de los agujeros negros, que son 3 kiloparsecs, ¿sí? Y de la misma forma que la otra galaxia, ¿no? Acá el radio en que se posiciona el fibra de AGN en la galaxia, ¿sí? Coincide con el radio a mitad de masa del suelo principal en estos primeros 2 GeIR, ¿sí? Y luego se mantiene bastante estable ese radio, y el radio a mitad de masa llega a aproximadamente a 1 megaparsec. Bien. Bueno, esta es la tasa de acreción, la evolución de la tasa de acreción. También vemos que crece, alcanza un pico en 9 GeIR, que esto es un pequeño zoom, ¿sí? Y luego decrece con muchas oscilaciones, ¿sí? Esto que cité acá, el trabajo de Bassini, hicieron un estudio de cómo cómo crecen los agujeros en simulaciones similares a estas, en donde en los primeros 2 GeIR ellos determinan que crece principalmente por acreción y luego por lo menos hasta Regis 0.4 se mantiene dominando la acreción, pero ocurren fusiones, ¿sí? Y recién después de Regis 0.4 empieza a dominar las fusiones. ¿Bien? Bueno, esta figura la hemos hecho para comprobar, ¿sí? Superpuesta, cómo se relaciona la tasa de formación estelar con la tasa de acreción. Vemos que los picos tienen un desfase de 2.5 GeIR, o sea, que el pico de tasa de acreción coincide con la densidad de tasa de acreción de resultados observacionales de trabajos típicos, ¿sí? Prácticamente está en 9 GeIR, que es aproximadamente Regis 1.8, y la tasa de formación estelar sí se encuentra, habíamos dicho, aproximadamente en 11.8 o 11.3 GeIR, es decir, está más o menos en Regis 3.6, ¿sí? O sea, sí está más antes en el tiempo, fundamentalmente porque esta galaxia crece en una región de más alta densidad, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la transición de fibra de modo cuásar a radio?
Habíamos dicho antes que el feedback, ¿sí? Está relacionado con este cociente, en donde para valores mayores a este cociente se encuentra en modo quasar y valores menores en modo radio, ¿sí? Entonces, acá es una figura de otra galaxia, la 26, ¿sí? Que solo demuestra, ¿sí? Para que recordemos que valores por encima se encuentran en modo quasar, cuando las galaxias tienen mucha cantidad de gas disponible para alimentar ambas cantidades, y luego permanece prácticamente en modo radio, por debajo del límite, ¿sí? Excepto en algunos casos especiales, en donde por alguna interacción posiblemente ganó gas, ¿sí? Y la posicionó en modo quasar en ese instante de tiempo, ¿sí? Pero en general prevalece a estar en modo radio a lo largo de los últimos 10 días. ¿Sí? Y este es un histograma de lo que hicimos es identificar el primer instante de tiempo en el que la galaxia transiciona a modo quasar, ¿sí? Obviamente que puede transicionar a modo radio, ¿sí? Está en modo quasar, transiciona a modo radio. Obviamente que puede tener algún instante donde vuelva a modo quasar, pero en general, mientras se haya agotado el gas, va a prevalecer el modo radio, ¿sí? Y vemos que va de aproximadamente 9.5 a 12.5, ¿sí? Son los dos primeros year, ¿sí? Se encuentran en el modo quasar, ¿sí? Después ya prácticamente modo radio. Bueno, esto es prácticamente lo que dije, ¿sí? Ups. Bien, bueno, este es un gráfico que muestra la tasa de formación específica, o sea, la tasa de formación estelar dividida la masa estelar, versus la relación entre la creación, ¿sí? La tasa de creación sobre la tasa de creación de Eddington, ¿sí? Y cómo evoluciona en el tiempo. Cada punto es una galaxia, ¿sí? Que tiene esas dos cantidades en ese instante de tiempo, ¿sí? En particular, hemos optado por seguir nuestro trabajo estudiando este tipo de relación, porque hacer una relación directa entre tasa de formación estelar y tasa de acreción da mucha dispersión, ¿sí? No es simple encontrar una relación clara, ¿sí? Entonces, así, normalizando las masas, podemos ver que hay una tendencia, ¿sí? Y se encuentran en modo quasar en los primeros instantes, ¿sí? Y luego, abajo Reggie, en general hay mucha dispersión, o sea, es más complejo determinar una tendencia evolutiva, ¿sí? Más que todo cuando están en modo radio, ¿sí? Bien. Obviamente que como el plot anterior, si no es solo una visualización, no es muy cualitativo, ¿sí? Así que fuimos a ver snapshot por snapshot para ver cómo están correlacionadas estas cantidades, ¿sí? Acá presentamos 6 tomas, son 74 snapshots, y fíjense, va de Regit Z4.6 a 0.1, ¿sí? De los paneles 1 hacia el 6, ¿sí? De edades más tempranas a más tardías. Bien, y fíjense en que cada línea es un ajuste de los datos. La línea roja, atrasos, representa el paso de modo quasar a modo radio, ¿sí? Y en general a alto redshift se encuentran hay algunas que se encuentran en modo quasar, ¿sí? Pero bajo redshift prácticamente ya están en modo radio, ¿sí? El sombreado de este lila es el intervalo de confianza del 90%, y calculamos ¿sí? El coeficiente de correlación de Pearson para cada uno de los snapshots, y están ahí reportados. Vemos que claramente hay una relación, ¿no? O sea, fíjense que esta inclinación va decayendo, parece que hay una tendencia a decaer, ¿sí? La correlación, ¿sí? Prácticamente no hay correlación, o muy poca. Esta hay anticorrelación, o sea, una R menos 0.15 es anticorrelación, y abajo Reggie vuelve a haber correlación,
¿sí? Entonces, lo que hicimos es reportar cada uno de los valores del coeficiente de correlación a lo largo del tiempo, ¿sí? Y lo vemos en este gráfico. Fíjense en que, entonces, acá tenemos, cada punto representa un instante de tiempo, ¿sí? En donde se evaluó cada uno de los coeficientes de correlación, ¿sí? Y durante que se encuentra en modo quasar, hay una clara correlación, ¿sí? Y un decrecimiento de esa correlación. Pero después, cuando ya en los últimos 10 GeE, cuando ya está en modo radio, ¿sí? La relación es mucho más caótica, ¿sí? Puede haber un poco más de correlación, un poco menos de correlación, llega a momentos de anticorrelación, solo en modo radio, ¿sí? Y algunos momentos donde no hay correlación, ¿sí? Esto que pusimos acá es, aunque la comparación con observaciones no es directa, porque las observaciones utilizan muestras de galaxias para diferentes rangos de redshift, con diferentes metodologías, ¿sí? Entonces, las simulaciones nos permiten estudiar una cantidad de galaxias, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, ¿sí? En un gran rango de redshift, ¿sí? Y nos permiten determinar, ¿sí? Cuándo hay correlación y cuándo no, ¿sí? Se pueden identificar periodos en los que las galaxias activas exhiben una tasa de formación alta, en promedio con galaxias menos activas. Es decir, y así como momentos ocurre lo contrario, donde las galaxias activas presentan tasas de formación estelar más bajas, ¿sí? Eso es prácticamente decir que hay correlación y no correlación, ¿sí? Bien, muestro finalmente un resumen de algunas de las funciones, pero básicamente lo que dice esto es que a alto redshift las galaxias, estas SGs simuladas, se encuentran en modo quasar, ¿sí? Dentro en modo quasar con altas tasas de acreción, ¿sí? La energía que libera estos agujeros negros, ¿sí? Puede alcanzar a toda la galaxia, o por lo menos a esos 50 kiloparsec, y después, ya cuando transiciona a modo radio, ¿sí? La energía liberada es dentro de 25 kiloparsecs, ¿sí? Y nosotros estamos midiendo las propiedades dentro de 50. Así que ya ahí podría llegar a haber tasa de formación estelar que esté en ese radio, ¿sí? Y también, mientras se encuentren en modo quasar, ambas cantidades se encuentran correlacionadas, como vimos recién, y en modo radio en los últimos 10 días hay correlación, anticorrelación y no correlación, ¿sí? Bueno, y también esta característica que vimos al principio, ¿sí? Que hay un desfasaje entre la tasa de acreción y la tasa de formación estelar en estas galaxias, y que la tasa de formación estelar está desfasada de la densidad de formación estelar cósmica, digamos, de galaxias generales, que suele ser en Regis 2, y la nuestra es en aproximadamente Regis 3.6. ¿Sí? Eso es todo. Creo que cumplimos el objetivo porque era estudiar con detalle la relación que había entre ambas cantidades. Quizás hay muchas más cosas para hacer, como por ejemplo estudiar esta transición de modo quasar a modo radio. No es algo que lo he visto con normalidad, es un trabajo interesante que podría hacer, es decir, por ejemplo, con galaxias generales, para ver si esa transición ocurre justamente cuando, si esa transición ocurre más antes, o sea, ocurre más o menos en Redshift 2, ¿sí? Que es donde se encuentra el pico de formación estelar para galaxias típicas, ¿sí? Es lo que uno esperaría, no sé, queda ahí como, estaría interesante para hacerlo, ¿sí? Y fundamental que las simulaciones nos permiten estudiar estos intervalos donde hay correlación, no correlación y anticorrelación. Bien.
Ahí están las referencias y gracias. Pasa un poquito. Preguntas. Bueno, el tribunal habló con Mariana ayer y otros días, le hicimos muchas preguntas. O sea, ¿nos quedan algunas para hacer? Facu. Hola Mariana, ¿cómo Hola. va? La primera pregunta que me surge es, ¿cómo crees que se podría, si vos pudieras, modelar mejor el comportamiento de las AGN y de la formación estelar en las simulaciones? Y hay varios aspectos, o sea, no es que se me ocurre una ecuación, pero creo que principalmente esto de que creo que lo charlé con ambos, esto de que el feedback sea capaz de superar más escalas y poder ver si hay una relación ahí entre, por ejemplo, el medio intercúmulo, ¿sí? Con la galaxia, si hay algún cambio ahí, o también si puede llegar a afectar a otras galaxias, y bueno, obviamente a la BCG a lo largo del tiempo, porque 25 kiloparsecs es muy poco, y hoy vemos en las cavidades que superan megaparsecs. Creo que eso lo charlé y me parece súper interesante. Incluir bueno, es que sí, más que todo el Mollet es capaz de superar tantas escalas. Sí, pero debe ser re complejo. Bien. Después otra es, ¿cómo te parece que se podría comparar mejor lo que se está obteniendo en las simulaciones hidrodinámicas con lo que uno puede obtener en observaciones, por ejemplo? Porque en varios momentos, como que vos contabas que era difícil la comparación, que si bien obtener resultados no es directamente comparable, ¿cómo te parece que se podría llegar a hacer una comparación más directa, mejor, o no sé? ¿Cómo se podría hacer una comparación mejor? Yo creo fundamentalmente en obtener, bueno, hoy en día estamos teniendo mucho más datos observacionales y tener una buena muestra de un campo que sea como representativo de una buena cantidad de BCGs y también esto que podamos obtener información de más alto redshift. Entonces, eso nos permite, digamos, tener una buena comparación, porque, por ejemplo, en modo quasar es muy raro encontrar observacional. Sí, tiene que ser a muy alto redshift y en un caso particular, 2 o 3 quasar. Entonces, fundamental la capacidad de las observaciones. No sé con James Webb si eso puede mejorar. Tenés 140 caracteres. ¿Qué aprendiste? ¿Qué pregunta? 280, así que. Tengo que sacar todo lo que dije ayer. Principalmente en base a lo que querés escuchar. Eh, que las BCGs tienen potente actividad nuclear, ¿sí? Tienen a uno de los cuásares más, algunos de los feedback más grandes, que ambas cantidades, la tasa de formación estelar y la actividad nuclear, están relacionadas, de alguna forma están relacionadas, al menos en algunos instantes de tiempo, eh, y principalmente cuando las galaxias se están formando, porque ahí las galaxias son chicas, su agujero negro es chico, pero mucho gas. 140 caracteres. ¿Lo vení contando? No sé. Creo que es lo principal. Ahora se abren las preguntas al público general. Les quiero recordar de que esto es un examen y les voy a pedir que se abstengan de comentarios cualitativos sobre el trabajo, que hagan preguntas nomás. Oh.
¿Alguien? Hola. Una pregunta de la parte final que me perdí. ¿En algún momento de la simulación vos ves que la tasa de formación estelar debido al prendido apagado del quasar favorece? O sea, ¿tiene una anticorrelación en alguna parte, en algún pic así? ¿O siempre la apaga, digamos? ¿En todos los casos siempre apaga la formación estelar? ¿O hay algún caso donde no ocurra? Donde Gracias. ayuda a la formación estelar. No sé, no lo sé, porque, o sea, teóricamente lo que conozco como ayudar a la formación estelar es, lo único que conozco creo, es comprimir el gas. Y como no tiene jets, no sé si tiene capacidad para comprimir gas. No sé. Pero no lo sabe. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una, a ver, gracias. Tenemos a José. José. ¿Quién tiene? Hola, ¿me escuchan? Sí, se lo escuches. Puede preguntar. Gracias. Primero felicidades, Mario, por el trabajo. Tengo una pregunta así como medio cortita. En realidad son dos preguntas. En la parte final mostrabas esta correlación, anticorrelación con el tiempo, ¿no es cierto? En el cual el modo feedback pasaba a alto redshift, ¿no? Por ya cerca de Z.2 o más arriba. Pero mi pregunta era si cuando miras la masa del black hole, ¿no es cierto? Eh, a, a este alto redshift, la masa todavía es relativamente baja, ¿no es cierto? Es decir, cuanto más grande es la masa del black hole, hay menor correlación con el modo feedback. ¿Es Sí, cierto eso? ¿Tengo claro, sí. Sí, en general cuando es más grande el agujero negro parece que hay menos correlación. No sé si es una relación completamente directa, porque eso no lo hicimos, pero sí, ocurre cuando es más grande. Es más grande el agujero negro, sí. Sí, Pero, sin embargo, obviamente que acrete 3 masas solares, por ejemplo, un agujero tan grande, no es lo mismo que acrete un agujero chiquito 3 masas solares, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, claro. sí, sí. Y otra cortita, pero solamente como porque me perdí un No poco. escucho nada. Aló. ¿Ah, me escuchas? Sí, a ver. Habla. ¿Cómo mediste la distancia del black hole? ¿Medías la distancia entre la BCG y la distancia del black hole? ¿Cómo medías la distancia de la BCG o cómo estaba definido? ¿Ustedes entienden? Hola. Para que no te entiendo. Demasiado ruido. ¿Escuchas? La dispersión de... Hola. Ahí. ¿Hay Quédate mejor? quietito. Es que debe moverse. Sí. ¿Hay mejor? Bueno, Habla. la pregunta era, ¿cómo estabas definiendo la distancia de la BCG? Porque en algún plot medías la diferencia entre la distancia del black hole y de la BCG. ¿Cómo medías la distancia de la BCG? ¿Cómo estaba definida? Claro. Bien. Prácticamente yo conozco por las simulaciones que puedo reportar el valor de las posiciones, ¿no? Las posiciones de los agujeros negros y de las partículas. Entonces, me posicioné con el código en
en el centro de la BCG, ¿sí? Y calculé el radio a cada uno de los agujeros negros, ¿bien? Y determiné que dentro de 10 kiloparsecs, ¿sí? ¿Cuáles son los agujeros que se quedan dentro de 10 kiloparsecs? ¿Sí? Y si está fuera de 10 kiloparsecs, no, esos agujeros no los considero como supermasivos de la galaxia. Y obviamente que dentro de 10 kiloparsecs pueden entrar un agujero negro, así que ahí me quedé, bueno, los ordené y me quedé con el más masivo. Eso, prácticamente. ¿Se entiende? Ok, gracias. De nada. Gracias, José. ¿Otra pregunta? Va. Mariano, no me acuerdo los números, pero supongo que tenés bastante escáter en las masas de los BCG. ¿Cómo? Sí, yo no me acuerdo los números que pusiste, creo que tenías un histograma, pero supongo que tenés bastante escáter en las masas de las BCG. Las masas estelares de las galaxias, No, ¿no? o sea, mira. Bueno, a ver. O sea, Bueno, no importa, digo, ¿pensaste qué efecto podría tener si definieras el tamaño donde medís las propiedades variable con la masa? ¿O cómo cambia de sistema a sistema? Porque me parece que debes tener escáter en estos objetos y estás midiendo todas las propiedades siempre en un tamaño fijo. En tus 25 o en tus 50, digamos, ¿no? claro. Yo no hice en particular ese trabajo, pero en Ragón en 2018 y 2013, ambos estudian cómo es la diferencia de masas si tomas diferentes radios, tanto de 30 kiloparsecs y 50 kiloparsecs. Pero cuando te vas a Z más alto, cuenta, pero ella está usando todas, solo partículas que pertenecen al subhalo principal y por lo general ya te queda dentro de 50 kiloparsecs cuando te vas a Z más alto, ¿no? Entonces no es fija, sino es toda la masa que está dentro de no es un radio fijo, sino que estás considerando toda la masa siempre. Así le hagas 30, 50, a Z alto, vos tenés la masa de subhalo. A Z bajo, sí, ahí te hace diferencia, ¿no? Pero vos decías que tiene impacto en qué eso. Creo que el escenario que usa ellos es el menos favorable porque 25 es hasta dónde está llegando la gente, ¿no? Y 50, si hicieras en 30 sería un impacto más grande, que ella me diría. Entonces, si es que nosotros estamos relevando un impacto es porque es el mínimo que se puede, me parece. Hay agradecimientos a varios en el chat. Martina Irina Tapia Pereira. Gracias, Martín. Felicitaciones y agradecimientos por la charla. Ahí va. Que sí, que se apagó para mostrarles. Sí, el modelo de feedback prácticamente lo que tiene es la tasa de acreción, ¿sí? Multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado por un coeficiente de la eficiencia relativa y la eficiencia de feedback. Son dos numeritos. ¿Cómo se transmite la energía al entorno? Bien, esa energía, ¿sí? Se libera en forma de radiación
y parte de esa energía se acopla al gas, ¿sí? A la energía térmica del gas, ¿sí? Como una... Sí, sí. Eso le preguntas. Eso. O sea, ¿cómo lo hacen las simulaciones? Prácticamente lo que hace es liberar esta energía en una esfera, ¿sí? Que está dada por este radio que le llamamos escala de acreción y de feedback, ¿sí? En el cual hay una cantidad de gas dentro de este radio que se hace con una cantidad de gas, o sea, gas son partículas, son vecinos, se les dice, entonces se le hace una split kernel ahí para hacer una simulación de CPH común digamos, y considera la cantidad de partículas que están dentro de ese radio, siempre dentro de una esfera. Ahora, obviamente que también como la densidad del universo cambia, ¿sí? Este radio va a ir cambiando porque la cantidad de vecinos, digamos, que hay alrededor del agujero negro no es el mismo a Torreyes que abajo. Sí, va a ir cambiando, que es lo que vimos. Sí. Pero solo cambia. Sí. Sí, sí. ¿Por qué no? Eso no es. Bien, todavía. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Bueno, como les decía, nosotros ya hicimos muchísimas preguntas a Mariana, hicimos sugerencias, correcciones. Así que, bueno, pueden saludar a la licenciada. Me cansé de hablar. Bien. Ahora tengo que hacer lo que hacen todos. No, tengo tanto estrés que lo que menos me hace llorar. No me daba el tiempo para contar todo. Bueno, creo que voy a contar rápidamente en lo que se hace siempre, que es contar los agradecimientos. Obviamente nadie va a ir a entrar a la tesis a ver los agradecimientos. Creo que las principales ítems que ordené fue principalmente gracias a la universidad pública, porque yo no hubiese podido ir a una privada. Y bueno, haber tenido Cintia me pulió hasta donde no podía. Sí, o sea, creo que exprimí toda tu paciencia, pero me hizo muy detallista, muy observa esto, observa aquello, y eso creo que es muy valioso. Creo que es una de las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo, o sea, irme a sentar a último momento y decir, mira, yo vi esto y antes yo ni veía nada. Creo que eso es gracias a vos. Y bueno, a los profes que he tenido, te digo, profes de todo tipo, pero he tenido profes que me han transmitido una enseñanza que invaluable, o sea, que me han dado ganas de seguir remándola cada vez que me iba mal o generalmente me iba bien con esos profes, que realmente todos saben quién son. Por ejemplo, la EUG de electromagnetismo fue el Sol, fue una de las mejores profes que he tenido. Y bueno, a mis viejos, literalmente no, a mis viejos y a mi hermana por bancarme siempre, creo que si no
si no me hubiesen ayudado, no estaba acá, digamos. Sí, simple. Y bueno, o sea, son fundamentales, la clave fundamental. Y bueno, y a toda la gente que siempre me ha dado compañía, me ha dado amistad o algún consejo o me ha alentado con amistad o con amor o con lo que sea, y realmente no saben lo valioso que es eso. Eso es lo más importante, ¿sí? O sea, es lo que nos mantiene vivos, ¿bien? Y bueno, y a Fede sobre todo, no te puse en agradecimiento porque, porque no quería dar nombres, pero agoté también tu paciencia. Me ha sido muy fundamental para aguantarme, sobre todo. Bien, eso es fundamental, así que bueno, gracias a todos por venir. Gracias. Vamos a ver el acto. Ah, dale. Gracias.